Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por conectarse en esta tarde de hoy para completar el ciclo de dos charlas que preparamos junto a Juan Cruz Cardoso Bustelo, a quien le doy una cordial bienvenida nuevamente. Gracias, Juan Cruz, por estar hoy con nosotros. Sigo admitiendo gente. Hoy el profe está pobre, medio, medio profe, no lo tenemos entero, lo tenemos con un problemita de salud y amoroso, se conectó igual y va a dar la clase como pueda, así que vamos a tenerle paciencia y a darle ánimo para poder completar la clase. Bueno, Juan Cruz, te doy la palabra. Hoy la idea es continuar con el tema de responsabilidad penal tributaria y compliance tributario, así que la idea es hacer la segunda parte. Y bueno, como ya saben, acá Bárbara dice, estamos todos igual. Bien, llegamos a fin de semana como podemos, digamos. Eh, ya saben que pueden hacer consultas a través del chat y bueno, la idea es empezar, digamos, las vamos leyendo si son pertinentes en el momento y si no, al final Juan Cruz seguramente las lee. Bueno, te cedo la palabra, Juan Cruz, adelante. Tal cual, muchas gracias Irene y gracias por la buena onda de siempre, la predisposición a vos, a Microjuris y por supuesto a todos los asistentes. Le venía comentando Irene que tuve un problemita de espalda a comienzo de semana, así que lo bueno es que ya estoy de pie, lo malo es que no me puedo sentar mucho, así que la clase la estoy dando directamente de pie y en casa. ¿Se escucha bien? Perfecto. Estás como en la facu, tipo en tarima dando clase de... Exactamente, va a ser un poquito más dinámica, así que Bueno, adelante. espero que salga bien. Como siempre, hay algunos invitados que me van a ayudar y van a colaborar en esta exposición de gente que me, que me gusta convocar. Así que voy a compartir pantalla. Me van a decir ustedes si está bien, si se Sí, se ve. ve perfecto. Muy bien, excelente. Y para después compartir con todos los asistentes y también hacerlo todo en un único slide y poder unir las dos clases, simplemente traerles a colación los últimos dos slides de la clase anterior, en donde ya nos estábamos metiendo de lleno en la responsabilidad penal tributaria de las personas jurídicas, régimen penal tributario, artículo 279 y sus subartículos. Y en concreto habíamos visto el subartículo 13, que está dividido en tres. Nos hablaba de la responsabilidad penal de los directores y de los brazos ejecutivos de las personas jurídicas. Después, el régimen propio de las personas jurídicas, y ahí se me pasó una. Y después, cuáles eran las formas de graduar estas sanciones. Y ahí ya veíamos que se empezaba, había una invitación expresa al compliance tributario. Lo que vamos a hacer ahora y cómo vamos a comenzar la clase es tratar de ver un poquito cuáles son los conceptos, el concepto o algunos de los conceptos del compliance tributario, sus características, para ir lo más rápido posible, salir de la parte teórica y meternos en la práctica y hablar de infracciones penales, de infracciones administrativas y penales en materia tributaria, en donde ya el compliance empieza a tomar un poquito más de valor, un poquito más de juego. Algo muy interesante y que merece mucho más estudio y de hecho hay clases específicas en microjuris que se dictan respecto de la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho y yo traté de hacer una aproximación a la administración fiscal y a la tributación en general, de cómo la inteligencia artificial viene proliferando y tenemos que hablar de ella, no porque esté de moda, sino porque llegó para instalarse y para algo muy importante, para ser una herramienta y facilitarnos las cosas, para tenerla de complemento y saber cuándo la estamos usando bien y cuándo la estamos usando mal. Y finalmente llegar a algunas conclusiones que espero que podamos sacar todos de manera conjunta. Entonces, compliance, concepto y característica. Vimos algunas aproximaciones en la clase anterior de la necesidad del compliance, de lo que nos hablaba el doctor Jorge Haddad. Y ahora vamos a ver primero algunas de las características de estos programas de compliance a diseñar. ¿Mm? Hablamos
del principio de subordinación, ¿no es cierto?, que vendría muy relacionado con el principio constitucional de razonabilidad del que hablamos en la clase anterior, artículo 28 de la Constitución Nacional. Este programa de compliance que vayamos a diseñar tiene que siempre seguir normativa que esté vigente. Muchas veces esa normativa puede ser que existan vacíos legales, pero esos vacíos legales en prácticamente todas las actividades existen prácticas y costumbres. Y en lo que a la tributación respecta, tenemos a las buenas prácticas de la tributación, a la colaboración, a los principios de información y a cómo se rige la relación tributaria entre los contribuyentes y las administraciones fiscales. Y acuérdense que metimos un tercer jugador a la cancha, no porque resulta, primero no porque se me ocurrió a mí, no es una novedad mía, ni un invento mío, ni tampoco porque creemos que sea menos importante, sino porque así lo vienen interpretando todos los organismos internacionales y mucha de la legislación ya de jurisdicciones en particular, y la nuestra también, ya vamos a ver más adelante, con algunas resoluciones generales de AFIP y de la UIF. Y este no es nada menos que el asesor tributario, que somos, creo yo, todos los que estamos aquí presentes, abogados y principalmente, y también contadores. Principio de proporcionalidad. Esto nos demuestra que el compliance y el programa de compliance puede ser diseñado para cualquier tipo de actividad y para cualquier empresa de cualquier tamaño que tenga, siempre y cuando se desempeñe realice actividades comerciales, ¿no es cierto? Con la amplia concepción que le podemos dar a este término de actividad comercial. Y este principio de proporcionalidad nos indica que no puedo agarrar y descargar de internet un programa que sigue las normas ISO 9001, que lo aplica la Coca-Cola Company, a una pyme que está instalada y se dedica a fabricar autopartes en la Argentina. Y esto es lo bueno también, porque le da mucho trabajo al asesor tributario y trabajo que es novedoso. No podría venir nunca el contribuyente barra cliente a decir, no, necesito que me hagas algo fácil, un compliance, un programa de compliance que ya se esté aplicando. No, para eso tengo que conocer al cliente, tengo que conocer su actividad, tengo que conocer a dónde se ubica, su capacidad productiva, su capacidad económica, su capacidad contributiva, dónde se generan los hechos imponibles. Y toda esta investigación es la que tiene que hacer el asesor tributario, que ya puede transformarse también en un compliance officer. Detección de riesgo. Y en el compliance tributario vamos a los riesgos que son exclusivamente fiscales. Y acá tenemos que van a haber riesgos administrativos, van a haber riesgos sancionatorios, van a haber riesgos penales. Entonces, el mapeo de la detección de riesgos es sumamente importante. Transparencia. Otro de los principios del compliance es que brinda transparencia en cuanto al ejercicio de la tributación para todo contribuyente, y esto mejora la relación con la administración fiscal porque ayuda a una mejor tributación, y desde ya que ante cualquier tipo de conflicto que se suscite, sea administrativo, sea judicial, y judicial sea contencioso administrativo o penal tributario, uno llega mejor parado a una defensa ante un tribunal que ya vimos son muchas veces tribunales kafkianos, pero uno llega mucho mejor parado con una prueba mucho más fácil de producir y con intenciones del contribuyente más fáciles de demostrar a través de este tipo de programas. Y algo también que es básico, y lo señalan todas las normas que contienen el programa de compliance, como la que vimos la vez pasada, 27401, bueno, principalmente esa, y el régimen penal tributario no lo dice expreso, pero sí lo dice implícitamente, es la mejora continua. No puede ser un programa muy bonito que se diseñó y es un cuadrito lindo que queda en la pared o un librito muy lindo arriba del escritorio. Tiene que demostrarse que el programa se implementa, que se capacita a todos quienes forman parte de la empresa, que es la contribuyente final o la obligada tributaria final, y además de que se capacita, se va adaptando a la nueva modalidad del ejercicio de la empresa, como también a las nuevas legislaciones que vayan surgiendo. Y todo esto nos va a dar lo que fijamos ahí abajo, esa frase que es la trazabilidad total de las actividades de la empresa. Y ante esa trazabilidad total, uno después va a poder identificar si tributó bien o mal y por qué tributó mal en su caso, lo cual vamos a ver también más adelante, jurisprudencia de Cámara de Casación Nacional mediante, resulta sumamente importante. Entonces, ya yendo a un
una definición un poquito más técnica y no de las necesidades y de la importancia que tiene el compliance, eh, tenemos una definición de Casanova Islas, un jurista español, que no vale la pena leerla textual como está en la filmina, les va a quedar y la pueden buscar, es fácilmente encontrable, pero sí me gusta destacar o que hablemos un poquito de algunos términos que figuran en este slide. Por ejemplo, que nos habla del compliance como un paraguas. ¿M? Es un término bastante interesante y un paraguas que debajo de ese paraguas hay un montón de normas a las cuales los contribuyentes se someten voluntariamente. Y esto lo hilamos con la clase anterior en donde hablamos de las normas positivas que nos regulan a todos y las normas voluntarias a las que uno se somete, ¿no es cierto?, que no son imperativas por la legislación y que cambian la percepción de cualquier tribunal cuando aparece un contribuyente que, enjuiciado, tiene su propia normativa. ¿M? Y también lo vimos la clase pasada, estas normas no solamente se miden económicamente o jurídicamente, sino también en términos de reputación. Y cada vez más lo vemos con empresas, o mejor dicho, con consumidores que eligen a sus empresas en función de la reputación de estas, o en función de cómo tratan a sus empleados, o en función de cómo trabajan sus empleados. Y hoy, más allá de las discrepancias que uno puede tener con una u otra empresa, sabemos que no es lo mismo la forma de trabajo que existe en Google que en otras empresas, en donde hay una forma de trabajo mucho más colaborativa, a simple vista mucho más amable, tiene ciertas aristas que no viene al caso mencionarlas, pero eso hace que muchos elijan consumir a uno o a o a otra empresa sus productos y sus servicios. Em, Tax Compliance eficaz, hablamos un poquito recién y dijimos algunas de las características, el concepto estaba en manos de Adad, pero acá lo que hacemos es repasar ya un poquito no solamente esos principios y características, sino normas a donde los encontramos y cuál es la normativa o las sanciones que nos invitan o nos incentivan al compliance. Bueno, la ley 11.683, de la cual no hablamos en la clase anterior, el régimen penal tributario contenido en la 27.430, que algo vimos y hoy vamos a profundizar un poquito más. ¿M? Y después viene los principios que hablamos recién y vamos a pasar directamente al último punto, que es lo importante del compliance y de este programa que se diseñe es que nos ayude a tomar mejores decisiones. Lo vimos no solamente en cuanto a la tributación, sino que nos va a ayudar también con proveedores, por ejemplo, que la tributación sea efectiva, ¿no es cierto? Que se logre el ingreso del impuesto y en la justa medida para poder defenderse en caso de erróneos o de requerimientos injustos por parte del fijo, que muchas veces se suceden, y tener control interno de la propia empresa, viendo dentro de la propia compañía, la propia persona jurídica, vamos a llamarlo, viendo qué está pasando y a dónde se están desviando los fondos internos en cuanto al pago de impuestos. ¿Mm? Y ahora sí, eh, las consecuencias infraccionales y penales en materia tributaria a las cuales nos va a ayudar el compliance, ya que tenemos un mapeo de algunos artículos que me gustaría mencionarles algunos o hacer algún comentario sobre algunos, como el artículo 38, que este artículo establece las infracciones formales y las sanciones por la omisión en la presentación de la declaración jurada. El solo hecho de no presentar una declaración jurada, por más que sea una declaración jurada en cero, genera sanciones y genera multas que son realmente ínfimas, están entre los 200 y los 400 pesos. No ha sido actualizada la norma, pero acá lo importante no es la sanción pecuniaria, sino a dónde nos lleva esta sanción de la no presentación de una declaración jurada. A partir de allí puede iniciarse un procedimiento administrativo que puede tener distintas aristas, distintas consecuencias. El procedimiento de aplicación de estas multas, por mínimas que sean, bueno, se tiene que iniciar con una notificación, que es una notificación típica, y la propia ley, el propio nuevo, perdón, ¿te llegó, Irene, el video? Me figura que te llegó. Sí, sí me llegó. Excelente. Bueno, excelente para confirmar.
Entonces, les comentaba que la propia norma, este propio artículo 38, nos habla de que la notificación puede ser emitida por un sistema de computación de datos. Y esto está redactado en los albores de la inteligencia artificial, cuando no se hablaba todo el tiempo de inteligencia artificial como hoy, siempre y cuando reúna los requisitos de la norma, el artículo 71 y siguientes de la 11683. O sea que todo sumario, por mínimo que sea, tiene que seguir un procedimiento, pero ya no está hablando de que puede ser emitida por sistemas de computación. Bueno, primera alerta que vamos a ver más adelante en cuanto a estos sistemas de computación. Y este artículo 71 al que nos remite la norma, porque se tiene que seguir ese procedimiento, nos dice que la resolución que se disponga en la sustanciación del sumario tiene que ser notificada al presunto infractor. En realidad la norma habla de infractor, pero es al presunto infractor por un plazo de 15 días, que se puede prorrogar por un plazo igual siempre y cuando se haya pedido por escrito. ¿Para qué? Para ofrecer un descargo y prueba. Y esto es todo un tema a resolver, porque la motivación que da inicio al sumario puede ser, puede surgir de sistemas de computación y ser notificada a través del sistema de computación. Discúlpeme que lo repita, pero es algo que para mí es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Juan Pero Cruz, entonces, sí, perdón, sí. sabés que está la pantalla con un rectángulo gris, no sé si tiene que ver con el video, pero está justo tapando la filmina. Es que, claro, que yo tengo, a ver, es la pantalla donde yo veo la clase, pero la saco. A ver ahora. Ahí, ahí está bien. No, 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 ahí sí, ahí desapareció, gracias. ¿Ves un slide que dice consecuencias infraccionales y Sí, penales en materia perfecto. tributaria? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, siguiendo con este artículo 38 que venía comentando, algunas de las características que son es que la conducta que requiere es que sea culposa. O sea, acá no estamos hablando de negligencia o de impericia. La acción típica que se sanciona es la no presentación de la declaración jurada. La autoría es para el sujeto obligado, y esto estamos hablando del sujeto que muchas veces no es contribuyente, porque puede ser sujeto por deuda propia o por deuda ajena. Atención también aquí. La pena, como dijimos, es una pena ínfima, y el bien jurídico tutelado que protege, valga la redundancia, este artículo, es justamente el ejercicio de la administración tributaria, la información de la que se nutre la administración, porque sin estas declaraciones juradas, después no se podría tributar. O, como dijimos, la tributación quedaría al arbitrio de la buena voluntad de los contribuyentes. Entonces, esta multa que es conocida como la multa automática, que no es una multa automática porque tiene que seguir un procedimiento y muchas veces no se sigue, y muchas veces el contribuyente o el contador, como es mínimo, va y lo pagan directamente porque es más caro el collar que el perro, hablando eh, en un término un poquito más jocoso, porque cualquier defensa por 400 o 200 pesos va a ser más cara. Lo que no están viendo es las consecuencias de no haber presentado, pero las consecuencias de fondo. Y de esta no presentación de declaración jurada, como dijimos, se pueden suscitar múltiples consecuencias. Sigue el artículo 38 bis, que aquí se regula la omisión de la presentación de la declaración jurada informativa, no ya la de la tributación del impuesto que tengo que pagar o que no tengo que pagar o que me dieron cero o que tengo algún quebrante impositivo, sino de la informativa, que esto es para los que tienen que hacer presentaciones respecto a los regímenes de información. Las multas acá son un poquito más gravosas, aun cuando no son grandes multas, porque llegan hasta los 10.000 pesos y, y varían según se trate de personas jurídicas locales o de personas jurídicas internacionales con sede en la Argentina. Y también se requiere, la conducta tiene que ser culposa, o sea que seguimos hablando de negligencia o impericia. Pero acá el bien tutelado es parecido, pero no idéntico al otro, porque del otro no se desprende del otro se desprende una tributación directa, y acá es simplemente nutrir a la administración de información. Y esto es también sumamente importante, cómo se genera y cómo se obtiene la información.
Y estas sanciones se agravan cuando se trata de regímenes de información que tienen incidencia en la determinación del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, hay que estar muy atento a qué tipo de régimen de información está sometido un contribuyente determinado. Después tenemos el artículo 39, que acá este artículo lo que sanciona es la violación al cumplimiento de los deberes formales. Y esto se sanciona con multas, que también en principio son multas ínfimas, y nos habla de la transgresión legal de las distintas normas tributarias. O sea que esto aplica a cuando se transgrede cualquier tipo de norma tributaria, no el cumplimiento de un deber formal, se aplica este artículo. Sin embargo, en el segundo artículo, el artículo establece un agravante de la sanción, en donde la multa se eleva considerablemente cuando la infracción está relacionada o está vinculada con, por ejemplo, el domicilio fiscal. Cuando uno no tiene un domicilio fiscal correcto, actualizado, no se lo puede localizar. Cuando, cuando hay una resistencia a la fiscalización, cuando el contribuyente por determinados medios o artilugios no permite que avance la fiscalización o que se inicie, o cuando se omite proporcionar información que es requerida por la FIP. Y había alguno más que era la falta de conservación de los comprobantes, pero quería volver al anterior. Cuando se omite presentar información requerida por la FIP. Bueno, para esto de compliance no va a ayudar. ¿Qué información tenemos que proveerle al fisco? Toda la información que se nos pide es trascendente, es perdón, es tributariamente trascendente. Bueno, con seguridad no lo es. Sin embargo, muchas veces estamos nosotros dándole información al fisco de manera inconsciente, por decirlo de alguna manera, y el fisco, por supuesto, que la va a aprovechar y la va a utilizar como corresponde. Y en el último párrafo de este artículo que estamos viendo, el 39, nos dice que en todos los casos el incumplimiento se va a graduar, y volvemos a la graduación de las sanciones, conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción. ¿Y cómo podemos cuantificar eso? Bueno, con registros. ¿Y cómo podemos profundizar en esa cuantificación? Con compliance. Entonces, este artículo 39, ya vemos que, y algo que no mencioné, se acumulan estas multas. Por ejemplo, el 38 se puede acumular con la del 39. Si bien son multas que no son gravosas todavía, se pueden acumular. Y el bien jurídico tutelado aquí sigue siendo el mismo. La información tributaria, el ejercicio de la actividad de la administración fiscal. Y el 38 bis, 39 quater. ¿Mm? El 39 bis y el 39 eterno son de trascendencia por lo que estamos hablando, pero también hablan de incumplimiento de presentación de declaraciones juradas cuando se trata de régimen de información internacional o por multinacionales, con lo cual no aplicaría acá directamente lo que estamos viendo. Y el quater sanciona el incumplimiento parcial de los deberes de colaboración por parte de los sujetos obligados. O sea que no estamos hablando solamente del contribuyente directo, sino también de los sujetos obligados. Y se habla de un no cumplimiento de manera integral. Con lo cual, todo lo que hablamos antes de no proveer información, de resistirse a la fiscalización, y no, y no incluye, y no está incluido ahí expresamente, está englobado aquí en el quater. Entonces, cuando hay un incumplimiento del deber de colaboración, se puede iniciar directamente un sumario administrativo por imposición del artículo 39 quater. Y toda esta lista se complementa con el artículo 70, que a partir de este artículo en adelante es donde se comienza a regular la ley de procedimiento penal y contencioso administrativo. Y esto es muy importante y es muy importante tenerlo a mano porque a partir de aquí se fijan las sanciones de los artículos que mencionamos antes, cómo se van a aplicar las sanciones, que van a ser, por supuesto, objeto de un sumario administrativo y en donde se debe explicar muy, muy claramente en qué consiste el acto o la omisión que se le atribuyen al presunto infractor. Y tenemos que hablar siempre así, de presunto infractor.
Y aquí tenemos nuevamente lo que es sumamente interesante, y es que de conformidad con los principios del derecho tributario y del derecho administrativo, todo sumario que se comience, debe ser realizado en forma previa a la imposición de la sanción y debe necesariamente contener algo que lo dice la propia norma. Deben hacer de una resolución emanada de un juez administrativo. En la resolución debe expresarse claramente el acto de la omisión que se le atribuye. El presunto infractor debe tener un plazo determinado para ejercer el derecho de defensa y para eso tiene que conocer qué se le atribuye, perdón, y ese ejercicio de defensa es donde puede presentar el descargo y ofrecer toda la prueba que considere. Y entonces estábamos viendo un poquito lo que era de artículo 70 en adelante, procedimiento administrativo, y cómo deben hacer, cuáles son los requisitos que debe cumplir el acto que da inicio al procedimiento del sumario y el que finaliza. Siempre resoluciones fundadas, se tiene que seguir un procedimiento. Y estas resoluciones fundadas es algo que hoy, con la inteligencia artificial, también vuelve a tomar un matiz importante, la motivación en las resoluciones. Y ya pasamos a las multas por omisión y defraudación. Estas multas así encarecen un poquito el sistema. Algunas veces pueden no ser tan onerosas en función del beneficio obtenido, pero siempre es para tenerlas en cuenta porque pueden inclusive irse hasta el 600% del monto determinado. Más allá de y superado ese monto, generalmente puede también entrar en un régimen penal tributario. Y en el artículo 45, que es con el que se abre todo este sistema de multas por omisión y defraudación, establece sanciones a la omisión de impuestos. Omisión de impuestos. Y aquí la sanción que se aplica es una sanción del 100% del monto dejado de pagar, de ingresar o de retener o percibir, según cual sea el caso, y siempre por negligencia o impericia, que esto es lo que está atado a la omisión. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay una conducta dolosa en la omisión y se aplica a los casos que expresamente, que están tipificados en la norma y en donde se presume en la norma al tipificarlo que no hubo intención del contribuyente o del sujeto obligado de defraudar al fisco, de obtener un provecho, un beneficio intencionalmente en la no tributación. Y esto es muy importante. Después tenemos el artículo 46, que este artículo ya regula las sanciones, pero por defraudación impositiva. Y son los dos términos principales que cambian siempre y cuando no sea delito penal. O sea que esto que implica que los montos defraudados no alcancen los montos mínimos de la evasión que se establece en el régimen penal tributario. Y la sanción aquí ya se duplica la mínima porque va de un 200% al 600% del monto evadido. Y acá ya sí empieza a ser un poquito más gravoso para el contribuyente y la conducta exigida es dolo. Tiene que haber existido la intención, la voluntad de defraudar al fisco. Pero atentos, porque tenemos después el artículo 46 bis. Este artículo, sí que está ahí mencionado en la filmina, bueno, que sanciona las declaraciones engañosas o aquellas ocultaciones maliciosas, o cuando se utilizó indebidamente reintegros, recuperos, subsidios, devoluciones. Pero lo importante en este caso para mí es el comienzo del artículo, que nos habla de declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas. De manera que el 38 que nos hablaba de la declaración jurada, una no presentación de declaración jurada, que son 200 a 400 pesos, como vimos, bueno, una mala presentación de una declaración jurada puede ser mucho más gravoso. Entonces, atención en el hecho de la presentación de la declaración jurada, porque uno la puede presentar y dice, ya está, me voy a salvar de un sumario, presentarla como viene, que se le vence el plazo, y no, eso no es suficiente. La declaración jurada que se presenta justamente merece plena fe y es lo que el contribuyente entiende que tiene que declarar para una tributación y que va a demostrar la capacidad contributiva. Entonces es un hecho sumamente trascendente.
artículo 47 y artículo 48. Bueno, en el 47, este es un régimen induciario donde se establecen cuáles son los indicios para detectar estas declaraciones engañosas o ocultaciones maliciosas de las que venimos hablando, y el artículo dice que lo presume salvo prueba en contrario de que hay declaración engañosa o ocultación maliciosa en estos determinados casos. Y menciona los casos que pueden ir a verlos en la norma, no viene al caso leerlos acá textual, pero ¿qué es lo importante? Que se cambia la producción de la prueba. La carga de la prueba pasa al contribuyente y presume que el contribuyente lo es, salvo que demuestre lo contrario. Con lo cual, y justamente ayer estaba leyendo un artículo del doctor García Novoa, un catedrático de lujo español, que me compartió la semana pasada y nos hablaba, nos hablaba, en ese artículo habla de la vinculación directa que existe entre la tributación y los derechos humanos y todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Y este artículo hace que nos planteemos: ¿se está respetando el principio de inocencia, el principio y el derecho a no declarar contra uno mismo del que goza todo administrado, todo contribuyente, todo enjuiciado? Bueno, son cuestiones que normas que ya tenemos, que ya tienen mucho andamiaje y tienen mucho tiempo y para bien o para mal tienen su aplicación ya muy aceitada, que tenemos que seguir planteándonosla. Se está relativizando principios que son realmente importantes. Y existe también a nivel local destacada doctrina como la doctora Gómez, que está en su propio libro de la ley comentada, de la 1183 comentada, en donde se refiere a este artículo como un artículo de dice algo como sombría técnica jurídica, o tiene un término más divertido todavía que habla de como algo lúgubre, tiene una lúgubre técnica jurídica, y realmente tiene, estas cuestiones son para prestarle atención. Y después tenemos el artículo 48, que, perdón, en este mismo artículo también se establece la exhibición y la reducción de las sanciones, frente a los determinados supuestos. Y es dije en este mismo artículo, y es el 49, perdón, en donde se establece un régimen de exhibición o reducción de sanciones. Y ese régimen se determina en función de la actividad del contribuyente, cómo el contribuyente se comporta, no solamente en el hecho de la tributación, sino de cómo llega al hecho imponible. Y esto, insisto, es más fácil de trazar ese camino, esa senda, como dijimos la vez pasada, de la seguridad jurídica a través de programas de compliance. Y ahora está bueno ver que existen ciertas conexiones entre la ley de responsabilidad penal empresaria, que hablamos en la clase anterior, la 27.401, el régimen penal tributario 27.430 y la ley 11.683. En la primera de las leyes, que está marcada aquí en negrita, la 27.401, vemos el artículo 1, ya lo vimos, nos habla de los delitos que va a sancionar la norma y nos interesaban el primero y el último. El delito de cohecho y balance falso agravado, previsto en el 300 bis, que en el 300 bis se sanciona a los gerentes, a los administradores, pero acá se sanciona a la persona jurídica. ¿Y por qué? Porque detrás de cada cohecho o de un balance falso agravado hay una evasión impositiva, hay, hay una salida no documentada, hay un ingreso que no está registrado, hay una ganancia que no está registrada, si bien es una ganancia mala vida, pero hay una ganancia que no está registrada. Un balance falso que oculta estas salidas, está cometiendo ese mismo delito, entonces van todos en línea a demostrar o sea, los traje todos en línea a demostrar la vinculación que existe entre una norma y la otra. Y el artículo 2, que también lo vimos, fija bueno, en realidad no lo vimos, lo pasamos un poco por encima, así que lo mencionamos. Acá se fija la responsabilidad de las personas jurídicas, al mencionar que estas son responsables de los delitos previstos que tipifica la ley, aquellos que están expresamente en la ley, siempre que hubieran sido realizados, ya sea en forma directa o indirecta, con su intervención o en su nombre o en interés propio o no, pero no hace falta que sea la intervención directa, sino que también puede ser que se demuestre que hubo
una intervención tangencial. Pero atentos, porque se menciona que también van a ser responsables aquellos que actuaron en beneficio o en interés de esa persona jurídica, aun cuando carezcan de representación formal, siempre y cuando la persona jurídica se haya visto beneficiada. Y estos son los gestores de negocios, un término que parece no tan común, pero que realmente está muy vigente, que actúan en nombre de, sin tener la facultad suficiente, pero cuando el beneficio llega a la persona jurídica no lo rechaza. En ese caso, también la ley lo contempla y lo contempla expresamente, como no podría ser de otra manera, al estar hablando de un régimen penal, ¿no es cierto? Y bueno, hasta acá un poquito de la conexión con la 27.401, de lo que venimos hablando hasta ahora. Y vemos ahora de esta 27.401 de la conexión que tiene con la 27.430 régimen penal tributario. Ya analizamos el subartículo 13 de este régimen en la clase anterior y vimos cómo están diseñados los tres párrafos de los que hablamos al principio, cómo lo componen. Pero ahora les traigo, y ahí están referenciados también, pero ahora me interesa que veamos o que mencionemos, para que después cada uno pueda profundizar, el artículo 16, que es el artículo 16 conocido como la bala de plata. De ahí el dibujito que está al lado. ¿Por qué? Porque en los casos, ¿qué nos dice este artículo 16? Bueno, que en los casos previstos en los artículos 1, 3, 2, 5, 6, y no sé si se me está pasando alguno más, del régimen penal tributario, cuando se da alguno de esos casos, la acción penal, se va a extinguir si el contribuyente o el sujeto obligado acepta y cancela en forma incondicional, sin ningún tipo de reserva ni de reparo, la totalidad de las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas, según sea el caso, con sus accesorios y dentro de los 30 días posteriores al acto procesal que da inicio a la imputación penal. ¿Mm? Entonces, a partir de el acto inicial de imputación penal, tiene 30 días el contribuyente o el sujeto obligado para ir y cancelar la obligación tributaria de manera incondicional. En ese caso, se extingue la acción penal. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, la evasión simple, artículo 1, evasión agravada, artículo 2. Como dijimos recién, van del artículo 1 al artículo 6 aproximadamente. Pero este artículo sigue, el artículo 16, y nos dice que establece un supuesto, un segundo supuesto. ¿Por qué? Porque dice que para el caso de que la AFIP o la Administración Tributaria, mejor dicho, porque es una ley a la que han adherido las provincias en su totalidad en la Argentina, dice que la Administración Tributaria va a estar dispensada, no va a tener la obligación de formular la denuncia penal cuando las obligaciones que fueron evadidas, cuando esa evasión fiscal o esos beneficios tributarios aprovechados en forma indebida, fueron cancelados en forma también total e incondicional, pero con anterioridad a la formulación de la denuncia. Y agrega algo que es punto seguido y no punto aparte, y de ahí la dificultad interpretativa, porque dice que este beneficio se puede utilizar una sola vez por cada persona jurídica o humana obligada. Entonces, ¿cuál beneficio? El de pagar o el de cancelar o el de ingresar el impuesto dentro de los 30 días de que la administración tributaria hizo la denuncia penal o antes de que se haga la denuncia penal. ¿Y por qué tiene más beneficio en el caso de que el punto seguido sea realmente punto seguido y no un error de redacción que no se puede presumir, pero lo vamos a decir acá, un error de redacción? ¿Por qué entonces es más beneficioso aquel que todavía no ha sido denunciado respecto a aquel que ya fue denunciado? Son cuestiones muy finas que hoy parecen una discusión doctrinaria, pero en el momento en que uno se tiene que enfrentar a una defensa y el contribuyente le dice, ¿pagamos o no pagamos? ¿Se extingue la acción penal o no se extingue? Lo tenemos que tener muy en claro. Y yo ya utilicé este beneficio una vez, pero lo utilicé en el caso del párrafo segundo. Por lo tanto, esperemos a que llegue la imputación penal y pagamos ahí dentro de los 30 días.
porque la frase es punto seguido, no punto aparte. Entonces son cuestiones que después en la práctica pueden realmente ser muy polémicas, por decirlo de alguna manera. Y el otro artículo del régimen penal tributario que me interesa traer y que también nos invita a un régimen de compliance, bueno, es el artículo, o mejor dicho, el subartículo 19, porque este nos dice que el organismo recaudador no va a formular la denuncia penal. Acá no es que uno paga y se extingue según el momento, sino que el organismo fiscal no va a realizar la denuncia penal en determinados supuestos. ¿Y cuáles son? Bueno, cuando surge manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible dadas las circunstancias del hecho particular. Bueno, no se ha manifestado la conducta punible, puede ser que la conducta esté, pero no haya tenido la voluntad de defraudar al fisco, o que se imputó o se detectó una conducta que era distinta a la que pensaba, el organismo puede ahí no realizar la denuncia penal. Otro supuesto es cuando el comportamiento del contribuyente o del responsable tributario haga entender que el perjuicio fiscal detectado obedece a cuestiones de interpretación normativa, ¿m? O de ciertos aspectos técnicos contables de liquidación. O sea, el contribuyente interpretó de una manera, el fisco lo interpretaba de otra. Puede en ese caso no formular la denuncia penal el fisco. Y acá fue una suerte muy importante, lo que también vamos a ver un poquito más adelante, que es el error de prohibición invencible. Y es muy importante lo que menciona también esta parte del artículo que nos habla de cuestiones de interpretación normativa o aspectos técnicos contables de liquidación. Y bueno, finalmente, respecto a estos efectos, autoriza también a tenerse en cuenta al momento de no realizar la denuncia penal el monto de la obligación evadida, todo en relación al total o al monto total de la obligación final de ese mismo periodo fiscal. Y esto la verdad que para que entre dentro de una denuncia penal uno puede pensar en facturas apócrifas, porque la factura apócrifa es un delito penal tributario, pero si una factura apócrifa que se detectó y se está prácticamente en presencia con seguridad de una factura apócrifa, bueno, puede dispensarse de la denuncia penal, no así del procedimiento administrativo, contencioso administrativo. ¿Mm? Pero bueno, igualmente sigue el artículo y nos dice también más adelante, como lo tenemos acá, que no corresponderá la denuncia penal, no corresponderá cuando las obligaciones tributarias que ya han ajustado por la agencia fiscal lo fueron en virtud de bueno, ahí están en la firmeza. Fueron resultado exclusivo de la aplicación de las presunciones previstas. O sea, cuando se aplicaba el artículo el 48 de presunciones, cuando el ajuste penal tributario que incluyó en evasión penal tributaria fue solamente por eh, la utilización de presunciones y no existen otros elementos de prueba, bueno, entonces puede también el contribuyente, puede también la FIP, perdón, o el fisco no realizar la denuncia penal. Entonces, vemos hasta aquí una nueva invitación, pero a mi criterio muy sugestiva para diseñar los programas de compliance, porque ese error de prohibición, que ahora vamos a profundizar un poquito, solamente puede ser demostrado a través de documentación, de informes, de procedimientos o de procesos internos a los que un contribuyente voluntariamente se somete para después tributar. Y bueno, finalmente algo que no es poco importante, el artículo indica que debe existir una determinación de no fundar la denuncia penal. Y para que esa determinación sea válida, tiene que ser dictada de manera fundada y por el organismo, por los funcionarios, sí, por los funcionarios del organismo competentes. Esto implica que tiene que haber un servicio jurídico que hayan formado parte de la resolución, o quien dicte la resolución tiene que ser abogado, tiene que estar fundada. No puede ser una resolución, con esto se evitan
los que tantas veces hemos visto, los amiguismos en la no determinación de impuestos a lo largo de todos estos años, al menos en la República Argentina. ¿Mm? Y como verán, he insistido y mencionado en reiteradas ocasiones al error de prohibición invencible como lo compatible o complementario del compliance tributario. Y acá hago una por ahí una pausa y no sé si alguien quiere aportar algo antes de mencionar qué es el error de prohibición invencible. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo ha escuchado? ¿Alguien quiere aportar algo? Vamos a ver en el chat. Bueno, entiendo que el silencio no es porque no me escuchan, sino porque continúo, ¿no es cierto? Sí, Bueno, excelente. El error de prohibición invencible. Nada mejor que explicar el error de prohibición invencible con jurisprudencia y con casos prácticos. Me voy a mover un poquito así. Como verán, el alical funcionó. Bueno, también tomé agua despacio, así que todos los consejos que me dieron fueron buenos, así que muchas gracias. Y el error de prohibición invencible, nada mejor que explicarlo con la práctica, con lo que ha dicho la jurisprudencia, y existe un caso que para mí es lo más claro, que es Chicone Calcográfica. Además es un apellido tristemente ilustre por todo lo que pasó alrededor de esta calcográfica, al menos judicialmente. Pero me gustaría, acá tengo dos párrafos extraídos de esta sentencia que me gustaría ahora sí leer un poquito textual para ser preciso. ¿Y qué resolvió la Cámara en esta situación? Bueno, algo interesantísimo. Dice, corresponde sobreseer en orden al delito de evasión tributaria a los directivos de una sociedad anónima que dedujeron del impuesto a las ganancias quebrantos correspondientes a pérdidas de una empresa extranjera controlada por aquello. O sea que los directivos convalidaron los quebrantos por el impuesto a las ganancias y los dedujeron según la FIP y parece que también según el tribunal de manera indebida. Los explica un poquito y después sigue hablando y dice que los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse de fuente argentina solo podrán compensarse con ganancias de esa misma condición. Y ahí es donde muestra la diferencia en cuanto a la tributación. Pero dice, el hecho de que los imputados hubieran procedido a efectuar la deducción impugnada como consecuencia del asesoramiento brindado por su contador, permite tener por acreditada la existencia de un error de prohibición. Y si uno lee la causa completa, el contador, que es un contador muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, no solamente presentó un informe, lo firmó, sino que además fue citado a la causa y defendió y siguió convencido en su posición de que esos quebrantos estaban bien deducidos. No se resolvió eso administrativamente, impositivamente, pero sí fue suficiente para no, para no enjuiciar, no, perdón, para no imponer sanciones penales a los directivos que habían convalidado ese quebranto, porque ellos no tenían el conocimiento que tiene el contador y un contador de la talla del que habían llevado. Y sigue, y es el segundo párrafo, es más larga la sentencia, pero el segundo párrafo que traje a comentario, diciendo que en la causa en la cual se investiga la presunta comisión del delito de evasión tributaria, ¿no? Mediante la indebida deducción del impuesto a las ganancias de un quebranto proveniente de participación en empresas vinculadas, resulta procedente decretar el sobreseimiento de los directivos de la sociedad anónima investigada por cuanto sus responsables brindaron absoluta colaboración a la fiscalización que se le practicara, aportando la información necesaria para la determinación de la materia imponible, es decir, que no se ha detectado situación alguna de ocultamiento a la realidad económica y tributaria de la empresa. Bueno, dos cuestiones de las que ya veníamos hablando antes y veníamos hablando de ellas porque lo dice la propia ley. ¿M? El deber de colaboración, el deber de información y el de tributar conforme, con convicción, conforme a lo que dice la norma.
Entonces acá nos preguntamos, y esa es la pregunta que traigo acá en la segunda, ¿el derecho se presume conocido por todos? Bueno, sí, se presume. ¿Esa presunción es correcta? Bueno, permítanme en esta era de la información y de la inteligencia artificial dudar seriamente de esa presunción. Y el contador de Chigone Calcográfica lo pudo demostrar. Los directivos no tenían los conocimientos para conocer o para saber si esa tributación era legal o no era legal. Lo que sí pudieron demostrar es que estaban tributando conforme a su convicción, porque estaban siendo, según bajo sus parámetros de convicción, bien asesorados. De manera que para identificar la existencia de un error de prohibición invencible, se debe identificar si se afectó la comprensión de la norma prohibitiva por desconocimiento, que puede ser desconocimiento de la existencia de la norma, de la validez de la norma, del alcance de la norma, o que se trate justamente de lo que hizo el contador, de la convicción de que se opera en una determinada circunstancia y frente a un determinado hecho imponible o una situación tributaria con una causa de verdadera justificación. Entonces, a fin de evaluar la concurrencia a un error de prohibición invencible, se deben tener en cuenta distintas cuestiones, pero principalmente las condiciones personales del sujeto, su grado de instrucción, la profesión y la actividad habitual que realiza, las circunstancias de hecho, los motivos que tuvo para asesorarse o no frente a una determinada situación tributaria o frente a un determinado hecho imponible. Entonces no es lo mismo que todos los directivos de Chicone Calcográfica hubieran sido economistas o contadores y sin embargo salieron a buscar a otro contador para que convalide lo que ellos estaban pensando para tributar menos. No hubiera sido lo mismo en esa situación. Ellos tenían la capacidad para dictaminar por ellos mismos, o hubieran tenido la capacidad para dictaminar. Entonces, todas estas circunstancias, al momento de invocar el error de provisión, son sumamente importantes. Y esto se hace a través de procedimientos, a través de ir recopilando información en tiempo oportuno para utilizarla cuando la necesite. Juan Cruz, estamos en tiempo cumplido. No sé cómo venís con... Perfecto. Mira, me gustaría pasar entonces, porque voy a profundizar un poquito más sobre el compliance, pero hablar brevemente de la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones fiscales y con eso concluimos, si te parece. Perfecto. Así aprovechamos a pasar también el videíto que te pasé. Y esto, como no podía ser menos, hablando un poco de la inteligencia artificial, en la clase anterior hablamos un poco de literatura, ahora vamos a hablar un poquito de arte, porque creo que Pablo Picasso, maestro del cubismo y conocido por todos, acertó cuando dijo con su estilo típicamente elíptico algo que entiendo que aplica parcialmente a a la inteligencia artificial. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo en su momento, los ordenadores no sirven para nada. Él era español, así que los ordenadores se refería a las computadoras que estaban en un momento incipiente, allá por los años 60. Los ordenadores no sirven para nada. Son solo capaces de proporcionarnos respuestas y lo importante son las preguntas. Y esto es justamente lo que aplica o el mayor cuidado que tenemos que utilizar al aplicar la inteligencia artificial. Las preguntas, los inputs que nosotros generamos para que la inteligencia artificial nos dé respuesta. Y estos inputs son los mismos que tiene que tener cuidado también la administración tributaria, porque puede ser que se generen o se den malos inputs para que se genere mala información. Y acá tenemos algunos de los cambios de paradigma que creo que van a ocurrir en la implementación de la relación tributaria hacia una relación íntegramente digital. ¿M? Acá alguien en la clase anterior, siguiendo con esto también y repasando un poco la historia, alguien en la clase anterior había preguntado por la resolución 48 de la UIF, que tiene para mí como antecedente a la también 48 de la FIP, que los dos hablan de regímenes de información y lo ponen al asesor tributario y al abogado y al contador en forma expresa como núcleos o ejes de la información tributaria a brindar. ¿M?
y esto es muy peligroso porque juega, entre otros principios, con el principio del secreto fiscal. Pero para todo esto, para comprenderlo de una manera un poquito más holística, es bueno repasar qué es la inteligencia artificial. Y acá les traigo un colega de acá de mis pagos, pero un gran estudioso de la inteligencia artificial acá en Mendoza, que nos va a hablar brevemente de ello para pasar a bueno, algunas conclusiones en los beneficios de un compliance tributario diseñado a tiempo, que va a respetar principios, no solamente a hablar de tributación, sino que va a respetar principios y valores éticos. Va a permitir un control fiscal en tiempo real eficiente, transparencia tributaria, y algo que también es importante para todo contribuyente, porque para que el contribuyente pueda justamente pagar impuestos, tiene que generar rentas que van a demostrar su capacidad contributiva, y estas rentas van a ser mejores si hay un factor de reputación frente a la Hacienda, frente a los clientes, pero también frente a los accionistas, a los proveedores, a los empleados. Entonces, creo que a poco el compliance tiene que ir siendo parte de la actividad diaria de los contribuyentes sujetos personas jurídicas.